Destino le dio una bofetada de 840 millones. Dale like si crees que el karma es una reina. La reina oculta. El error de los 1.000 millones. Parte 1. La tinta de los papeles del divorcio ni siquiera estaba seca cuando Marco Valente miró a su esposa con puro asco. «Mírate», se mofó, ajustándose su corbata de seda de 5.000 euros. «Eres solo un ancla inútil, Serafina. Estoy a punto de cerrar el trato de la década y tú estás ahí sentada, en pantalones de chándal, comiendo cereales. Eres gorda, eres vaga y, francamente, me das vergüenza». Marco dio un portazo, dejándola sola en el silencio de su cocina en las afueras de Madrid. Él pensaba que era el rey del mundo. No tenía idea de que el trato de la década era una adquisición por parte de Vanguard Holdings. Y ciertamente, no tenía ni la más remota idea de que la misteriosa y poderosa CEO de Vanguard era la misma mujer a la que acababa de llamar inútil. El cheque por 840 millones de euros estaba sobre la encimera, justo al lado del tazón de cereales, y Marco estaba a punto de tener el peor día de su vida. El disfraz de la victoria. La mañana era gris y lluviosa sobre la sierra madrileña. Dentro de la casa, Serafina estaba de pie junto a la isla de granito, apretando una taza de café tibio. Se miró en el reflejo del microondas. Se veía cansada. Su cabello castaño estaba recogido en un moño desordenado. Llevaba una camiseta gris de 3 tallas más grande que ocultaba las curvas que había ganado tras dar a luz a su hija, Lola, hacía 2 años. Para el mundo exterior, y específicamente para su marido, Serafina era el vivo retrato de una mujer que se había dejado llevar. «¿Me estás escuchando?» La voz de Marco cortó sus pensamientos como un cuchillo. «Necesito el traje gris impecable para mañana». «Te he oído, Marco», dijo ella suavemente. Su voz estaba ronca. Había estado despierta hasta las 4:30 am, revisando contratos de fusión con su equipo legal en Zúrich. Marco la escaneó con la mirada, con el labio curvado en un gesto de desdén absoluto. «Dios, mírate. Son las 8:10 de la mañana de un martes. ¿Planeas hacer algo productivo hoy o tu plan es simplemente expandirte por el sofá?» Serafina tomó un sorbo de café para ocultar la sonrisa que amenazaba con aparecer. «Si él supiera, tengo mucho que hacer en realidad», dijo con calma. «Lola tiene pediatra y tengo que gestionar las finanzas del hogar». «¿Finanzas del hogar?» Marco soltó una carcajada. «Querrás decir gastar mi dinero. Yo soy el que se mata trabajando en Novastec. Yo pongo la comida en esta mesa. Hoy me reúno con la junta directiva. Se rumorea que Vanguard Holdings enviará a un representante. Si lo logro, seré vicepresidente. Eso es un sueldo de 7 cifras, Serafina. ¿Entiendes lo que eso significa?» «Eso sería maravilloso para ti, Marco», respondió ella con tono neutral. «¿Para mí?», rió cruelmente. «Sí, lo sería. Tal vez entonces pueda permitirme una niñera que sea presentable en lugar de depender de lo que sea que eres tú ahora. Antes eras impresionante, ahora eres pesada e inútil». Las palabras cayeron con un golpe sordo. Años atrás, la habrían hecho llorar. Pero hoy era 14 de octubre. Hoy era el día en que se levantaba el embargo. La transformación de la cazadora. Serafina lo miró fijamente a los ojos. «Ten cuidado, Marco. Nunca sabes quién está mirando o quién firma tus cheques». «Estás delirando», murmuró él, revisando su Rolex, un reloj que ella le había comprado de forma anónima, aunque él pensaba que era un regalo corporativo. «Me voy. No me esperes».
Seguramente estaré celebrando con los ganadores de verdad. Marco salió y cerró la puerta con estrépito. Serafina esperó 10 segundos. Escuchó el rugido de su Porsche de leasing alejándose. En el momento en que volvió el silencio, la postura de Serafina cambió. El hundimiento de sus hombros desapareció. Su mirada se volvió de acero. Caminó hacia la despensa, apartó una caja de cereales genéricos y presionó su pulgar contra un escáner biométrico oculto. Un panel se abrió, revelando un ordenador encriptado y un teléfono de seguridad. «Estatus», dijo ella al contestar. Su voz ya no era sumisa. Era fría, dominante y afilada como un diamante. «Aquí, Julián», respondió Julián Vance, su director de operaciones y la única persona en el mundo que conocía la verdad. La junta de Novastec se reúne a las 10 m. Creen que conocerán a un apoderado del COO de Vanguard. El contrato de 840 millones está listo. ¿Y la cláusula que pedí?, preguntó Serafina, abriendo su laptop. La cláusula 14b está ahí, confirmó Julián divertido. Nos da total discreción para despedir a cualquier ejecutivo de Novastec de inmediato, sin indemnización, si fallan en una evaluación de carácter moral. Serafina tecleó una contraseña compleja. Vanguard Holdings estaba subiendo un 4%. Su patrimonio neto había aumentado en 12 millones de euros, mientras Marco le gritaba por la tintorería. ¿Vienes a la oficina?, preguntó Julián. Todavía no, dijo Serafina, viendo su reflejo. Marco piensa que soy una ama de casa gorda e inútil. Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que le está lanzando su estrategia innovadora a la mujer que acaba de llamar vergüenza. El despertar del imperio. Julián bajó el tono de voz. Trae una invitada, por cierto. Jessica Sanz, su asistente, están en el registro para la reunión. El equipo de vigilancia captó audio de su coche. Tiene reserva en Le Bernardin para 2, bajo el nombre de Futuro VIP. Serafina sintió un pinchazo de hielo en el pecho. Sabía que Marco era arrogante, pero esperaba que, al menos, fuera leal. Entiendo, susurró. Julián, prepara el coche, pero no el monovolumen. Envía el Maybach, pero que aparque a 3 manzanas. No voy a ir como la señora Valente, ni como la CEO. Voy a ir como la peor pesadilla de un hombre que se cree intocable. Subió las escaleras, entró en su vestidor y empujó una pared falsa. Detrás colgaba una fila de trajes de lana italiana hechos a medida, tan afilados que podrían cortar el cristal. Se puso un traje azul marino de poder y unos tacones de suela roja. Marco quería una esposa trofeo. Estaba a punto de descubrir que estaba casado con la cazadora, no con el trofeo. La cumbre, donde las máscaras caen. En la sede de Novastec, Marco caminaba por el vestíbulo sintiéndose eléctrico. En el ascensor, Jessica Sanz le ajustaba la corbata. ¿Listo para machacarlos, tigre?, ronroneó ella. Nací listo, Jess. Una vez que cierre este trato, seré intocable. Estaba pensando, podríamos mirar ese ático en Marbella este fin de semana. ¿Y qué pasa con ella?, preguntó Jessica con malicia. ¿Serafina? Por favor. La dejé llorando en la cocina. En cuanto el cheque se cobre y la promoción se firme, presentaré los papeles del divorcio. Es demasiado estúpida para entender siquiera un acuerdo prematrimonial. Soy el depredador alfa, Jess. Marco entró en la sala de conferencias VIP. Los directores estaban nerviosos. ¿Dónde está el CEO de Vanguard?, preguntó Marco. Viene personalmente, respondió el presidente de la junta, el señor Herrera. Y Marco,
Compórtate. Si arruinas esto, no solo estarás despedido, estarás en la lista negra de toda la industria. Relájate, Herrera, sonrió Marco. Puedo encantar a cualquiera. Quien quiera que sea ese CEO, va a estar comiendo de mi mano. En ese momento, las puertas dobles se abrieron de par en par. El sonido de unos tacones rítmicos resonó en el mármol. Clic, clic, clic. Cada cabeza en la sala giró. Marco se congeló. Reconocía la silueta. Reconocía el andar. Pero su cerebro no podía procesar el contexto. Era una mujer con un traje de Versace de edición limitada que gritaba dinero. Su cabello caía en ondas feroces. Irradiaba un nivel de poder que hacía que el aire en la habitación pareciera escaso. Se acercó a la cabecera de la mesa, lanzó una carpeta de cuero con un golpe sordo y se dio la vuelta lentamente. A Marco se le cayó la mandíbula. El corazón le martilleaba las costillas. La mujer se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos verdes penetrantes que perforaron su alma. «Caballeros», dijo Serafina, con una voz suave y peligrosa. «Siento el retraso. Tuve que sacar la basura antes de salir de casa». Miró directamente a Marco. «¿Empezamos?» «Sí». Esta es la parte 1. ¿Quieres que continúe con la parte 2, donde Serafina humilla a Marco frente a toda la junta directiva y revela sus pruebas de malversación? Dale like al video si quieres ver a Marco en la calle. Comenta parte 2 para ver la destrucción del depredador. El momento que todos esperábamos. Dale like si te encanta ver a un arrogante quedar en shock. La reina oculta. El error de los 1.000 millones. Parte 2. El silencio en la sala de juntas era tan absoluto que el zumbido del aire acondicionado parecía el motor de un avión. Marco seguía de pie, paralizado, con la mano aún sobre su portátil. Su cerebro intentaba reconciliar dos imágenes imposibles. La mujer que hace 2 horas olía a café pasado y moño desordenado, y la mujer que ahora tenía a 10 ejecutivos de élite conteniendo el aliento. «Serafina», susurró Marco. El nombre escapó de sus labios como un suspiro patético. El señor Herrera, presidente de Novastec, miró a ambos confundido. «Señor Valente, ¿conoce a la señora Vance? La señora Vance y yo tenemos un conocimiento previo», dijo Serafina. Su tono era gélido, despojado de cualquier calidez. «Pero en esta sala, señor Herrera, no soy Serafina. Soy la CEO de Vanguard Holdings, y el tiempo es dinero, específicamente mi dinero». Serafina entrelazó sus dedos sobre la mesa de caoba. «Señor Valente, tiene 30 minutos para convencerme de no disolver su departamento y despedir a todos en esta sala. Proceda. La estrategia del fracaso». Marco sintió una gota de sudor frío recorriendo su columna. Vance. Era su apellido de soltera. Ella siempre dijo que lo había cambiado al casarse. ¿Le había mentido durante 8 años? Intentó recuperar la compostura. «Es Marco Valente, el rey de las ventas», se dijo a sí mismo. Aclaró su garganta y lanzó su sonrisa ganadora, esa que solía derretir a secretarias y clientes por igual. «Disculpen», dijo Marco, con la voz temblorosa antes de encontrar su ritmo. «El parecido con una pariente me tomó por sorpresa. Pero hablemos de números». Hizo clic en el control remoto. Un gráfico apareció en la pantalla, mostrando una tendencia alcista agresiva. Como pueden ver, Novastec ha aumentado su cuota de mercado en un 15%. Mi estrategia ha sido agresiva. Hemos cortado el peso muerto. Miró involuntariamente a Serafina al decir peso muerto. Si Vanguard nos adquiere,
Propongo una reestructuración total. Despediremos al 20% inferior de la plantilla, automatizaremos la atención al cliente y ahorraremos 3 millones de euros al año en salarios. Marco miró a Serafina, esperando que ella estuviera impresionada. Sabía que ella era ahorradora en casa, recortando cupones. Seguramente le encantaría la idea de los recortes. El contraataque de la reina. Serafina se inclinó hacia adelante. Sus ojos verdes se entrecerraron. No miraba la pantalla. Lo miraba a él. ¿Propone despedir a 40 personas para ahorrar 3 millones? Preguntó ella. La eficiencia es la clave, señora Vance, respondió Marco, enfatizando el apellido con un toque de sarcasmo. Interesante, dijo Serafina. Abrió la carpeta de cuero y sacó una sola hoja, porque según mi auditoría, su estrategia agresiva le costó a la empresa 5 clientes principales el mes pasado. Usted presionó con tarifas más altas, y ellos se fueron a la competencia. No aumentó la cuota de mercado, señor Valente. Infló las ganancias proyectadas contando tratos que aún no se han cerrado. La sala se quedó en silencio sepulcral. El señor Herrera se puso pálido. ¿Es eso cierto, Marco? Esos tratos están prácticamente hechos, tartamudeó Marco. Acuerdos verbales. Un acuerdo verbal no vale ni el papel en el que no está escrito, espetó Serafina. Y hablando de peso muerto, hablemos de su cuenta de gastos. Marco se congeló. Serafina tomó otro documento. Solo el mes pasado, 4.500 euros en el Sapphire Club, 2.000 euros por una cena de clientes, en un restaurante de lujo un viernes por la noche, cuando no había ningún cliente registrado, y un cargo de 300 euros por servicios en un spa del centro de Madrid. Jessica Sanz, sentada en la esquina tomando notas, dejó de escribir de golpe. Su rostro se puso rojo. Eso es networking, soltó Marco, sintiendo que el cuello de su camisa le apretaba. Hay que gastar dinero para ganar dinero. Está gastando el dinero de la empresa para alimentar su propio ego, le corrigió Serafina, con una autoridad que llenaba la sala. Llama a su esposa inútil porque no trae un sueldo a casa, pero trata los fondos de esta compañía como su hucha personal. Dígame, señor Valente, si compro esta empresa hoy, ¿por qué lo primero que haga no debería ser despedirlo por malversación? La palabra colgó en el aire como la hoja de una guillotina. Marco sintió que sus rodillas flaqueaban. Esto no era una mala reunión. Era una disección pública. Ella lo sabía todo. Haremos un receso de 15 minutos, ordenó Serafina, mirando su reloj Patek Philippe, que costaba más que el bono anual de Marco. Cuando volvamos, quiero escuchar a alguien que realmente sepa gestionar una hoja de resultados. Señor Herrera, mejore su nivel o me retiro del trato. Enfrentamiento en el pasillo. Serafina se levantó y salió. Los miembros de la junta empezaron a susurrar frenéticamente. Marco agarró a Jessica del brazo y la llevó a un rincón cerca de la salida de emergencia. ¿Lo sabías?, siseó él, con los ojos desorbitados. ¿Sabías que la CEO es mi mujer? ¡Au! ¡Me haces daño! Jessica se soltó. ¿Qué iba a saber yo? Me enseñaste una foto de tu mujer, la que pesaba más, la del chándal. Esa mujer de ahí dentro es una diosa. Lleva un blazer de edición limitada. Es imposible que sea la misma persona. Es ella, insistió Marco, despeinándose por primera vez en años. La voz, los ojos, incluso la forma en que me mira como si fuera un chicle pegado a su zapato. Es Serafina, pero se supone que no tenía dinero. Conduce un monovolumen de 2015. Pues quienquiera que sea, dijo Jessica con voz gélida, te acaba de acusar de malversación delante de toda la junta y ha mencionado lo del spa. Marco,
Si auditan los recibos y ven mi nombre en la lista de invitados, yo también estoy despedida. Puedo arreglarlo, dijo Marco, aunque estaba hiperventilando. Si esa es Serafina, ella me ama. Está obsesionada conmigo. Seguramente está haciendo esto para llamar mi atención porque he estado trabajando hasta tarde. Es un juego de poder, un grito desesperado de auxilio. No parecía desesperada, Marco, replicó Jessica. Parecía que estaba a punto de comerte vivo. Esta es la parte 2. ¿Quieres que continúe con la parte 3, donde Marco intenta seducir y manipular a Serafina en el salón VIP, solo para descubrir que ella ya ha firmado su orden de arresto? El juego se vuelve letal. Comenta parte 3 para ver el final de Marco. Dale like si crees que Serafina debe quitarle hasta los calcetines. La reina oculta. El error de los 1.000 millones. Parte 3. Mientras los miembros de la junta se amontonaban en la cafetera susurrando sobre el colapso de Marco, él se dirigió al salón VIP, donde Serafina estaba tomando un té, rodeada de su equipo de seguridad. Marco se ajustó la corbata, puso su mejor cara de arrepentimiento y entró, haciendo una señal a los guardaespaldas para que lo dejaran pasar. Sorprendentemente, Serafina asintió. Cariño, comenzó Marco, bajando la voz a un tono meloso y manipulador. Vaya actuación, casi me convences. ¿Es por lo de esta mañana? ¿Por lo que dije en la cocina? Estaba estresado, nena. El trato, la presión. Ya sabes cómo me pongo cuando tengo hambre. Pero esto es ir demasiado lejos, incluso para tus celos. Serafina dejó la taza de porcelana sobre la mesa, con una calma aterradora. ¿Celos, Marco?, preguntó ella, arqueando una ceja perfectamente depilada. ¿Crees que he construido un imperio de 1.000 millones de euros porque tengo celos de una asistente de 24 años que apenas sabe usar Excel? Vamos, no seas así. Marco se acercó, intentando poner una mano en su hombro. Sé que eres rica, y eso es increíble. Somos ricos. Podemos comprar esa villa en Marbella que siempre quisiste. Puedo dejar este trabajo estúpido y ayudarte a dirigir Vanguard. Seremos la pareja más poderosa de España. Solo tienes que retractarte de lo de la malversación y cerrar el trato. Olvidemos lo del divorcio. Fue una tontería. Serafina se levantó lentamente. A pesar de que Marco era más alto, ella parecía dominar toda la habitación. No hay un nosotros, Marco. Y ciertamente no hay una villa en Marbella para ti. Lo que hay es una auditoría forense que comenzó hace exactamente 10 minutos en tu oficina. El encuentro en el tocador. Reina Virtuosa Amante. Serafina salió del salón VIP hacia el tocador para retocarse antes de la votación final. Allí se encontró con Jessica, que estaba retocándose el labial rojo frente al espejo, tratando de ocultar el temblor de sus manos. Al ver a Serafina, Jessica intentó recuperar su arrogancia. «Ha sido un buen espectáculo», dijo Jessica, sin mirarla. «Pero Marco me ama. Dice que eres una carga, una mujer pesada, que solo sabe limpiar y cocinar. Él va a dejarte en cuanto cobre su comisión. Vamos a irnos a Miami». Serafina se acercó al lavabo y se lavó las manos con una parsimonia deliberada. «¿Miami? ¡Qué cliché!», respondió Serafina, mirándola a través del espejo. «Déjame darte un consejo de mujer a mujer, Jessica. Crees que te llevas un premio, pero te llevas un lastre. Marco no tiene nada. El Porsche es de leasing. La casa está a mi nombre. Y esa comisión que esperas depende de mi firma». Jessica palideció. «Estás mintiendo». «Ah, ¿sí?». Serafina se secó las manos con una toalla de papel. «Revisa su historial crediticio, bonita».
Luego revisa el mío. Y por cierto, actualiza tu currículum. Tengo una política de tolerancia cero para empleados que ayudan a falsificar informes de gastos. Estás despedida, Jessica, sin indemnización. El martillo de la justicia. De vuelta en la sala de juntas, el ambiente era glacial. El señor Herrera y los demás directivos miraban a Marco como si fuera un cadáver andante. Serafina entró y retomó su lugar en la cabecera. «Caballeros, el trato de 840 millones sigue en pie», anunció Serafina. Un suspiro de alivio recorrió la sala. «Pero con una condición innegociable. He activado la cláusula 14B». Marco frunció el ceño. «¿Qué significa eso?» «Significa», intervino Julián, el COO de Vanguard, «que Vanguard se reserva el derecho de rescindir el contrato de cualquier ejecutivo por conducta impropia, sin previo aviso y sin compensación. Marco Valente queda despedido de Novastec con efecto inmediato por malversación de fondos y fraude documental». «¡No podéis hacerme esto!», gritó Marco, golpeando la mesa. «Yo soy Novastec. Sin mí, esta empresa no vale nada. Herrera, dile algo». El señor Herrera ni siquiera lo miró. «Marco, recoge tus cosas. Los guardias te escoltarán fuera». Serafina sacó su teléfono y reprodujo un audio que inundó la sala. Era la voz de Marco en el ascensor, grabada apenas una hora antes. «Serafina es estúpida. Solo necesito asegurar los activos antes de dejarla. Soy el depredador alfa». «Depredador alfa». Serafina se levantó, rodeando la mesa hasta quedar frente a él. «Te llamé inútil porque no sabías hacer nada sin mí. Yo escribí el código de los algoritmos que vendes. Yo compré a tu mayor competidor bajo una empresa pantalla el año pasado. He estado moviendo los hilos de tu vida mientras tú te mirabas en el espejo. No eres un depredador, Marco. Eres el cebo que ya no necesito». Dos guardias de seguridad corpulentos entraron en la sala y agarraron a Marco por los brazos. «Serafina, por favor», suplicó él, con el rostro desencajado por el pánico. «Piensa en nuestra hija. Piensa en Lily». «Precisamente porque pienso en ella», respondió Serafina con voz de acero. «Voy a asegurarme de que nunca crezca pensando que es normal que un hombre trate a una mujer como basura. Fuera de mi edificio». Esta es la parte 3. ¿Quieres que continúe con la parte 4, donde Marco llega a casa y descubre que todas las cerraduras han sido cambiadas, su coche ha sido embargado y tiene que dormir en el sofá de su hermano mientras ve a Serafina en la portada de Forbes? La caída es total. Comenta parte 4 para ver el destino final de Marco. Dale like si crees que Serafina es la jefa definitiva. El karma golpea más fuerte que la lluvia. Dale like si disfrutas ver la caída del arrogante. La reina oculta. El error de los 1.000 millones. Parte 4. Marco Valente se encontraba de pie en la acera, frente a la imponente torre de cristal de Novastec. La lluvia de Madrid, fría y despiadada, empapaba su traje de 5.000 euros. Sus manos temblaban mientras veía a los guardias de seguridad sacudir sus manos, como si acabaran de sacar la basura. «¡No podéis hacerme esto!», gritó Marco hacia las puertas de cristal, pero nadie lo escuchó. Serafina estaba 20 pisos arriba, cerrando el trato que lo borraría del mapa. Marco corrió hacia el aparcamiento. Necesitaba su Porsche Macan, su santuario, su símbolo de estatus. Pero al llegar a su plaza reservada, se encontró con una grúa masiva enganchando el eje delantero de su SUV. ¡Ese es mi coche!», bramó Marco, agitando los brazos. «¿Qué demonios haces?». El conductor de la grúa, un hombre corpulento con un chaleco reflectante,
Ni siquiera levantó la vista de su tableta. Orden de embargo, jefe. El contrato de leasing ha sido cancelado hace 20 minutos por insolvencia y sospecha de fraude. ¿Insolvencia? Mi mujer es la dueña de la empresa, chilló Marco. Mire, caballero. El conductor escupió un chicle al suelo. La orden viene de la financiera. El avalista retiró su respaldo. Eso significa que usted no tiene crédito ni para un patinete. Quítese de en medio o llamo a la policía. Marco vio impotente cómo el coche que amaba más que a su propia familia era izado en el aire. Se quedó solo, bajo la lluvia, sin más remedio que pedir un taxi barato que olía a tabaco rancio para volver a su casa en las afueras. Cerraduras que no giran. 2 horas después, Marco llegó a su chalet en La Moraleja. Bajó del taxi tras pagar con el último billete arrugado que tenía en el bolsillo, ya que sus tarjetas habían sido rechazadas 3 veces. Subió la entrada triunfante, deseando darse una ducha caliente y gritarle a Serafina hasta que ella le pidiera perdón. Metió la llave en la cerradura. No giró. La sacó, la limpió y volvió a intentarlo. Nada. La cerradura estaba sólida como una roca. ¡Serafina!, gritó, golpeando la puerta con el puño. ¡Abre esta puerta ahora mismo! Sé que estás ahí. No está, dijo una voz profunda detrás de él. Marco se dio la vuelta bruscamente. Un hombre con un traje negro impecable estaba en el césped sosteniendo un sobre de Manila. No era Julián, era un notario. ¿Quién eres tú? Fuera de mi propiedad, exigió Marco. No es su propiedad, señor Valente, dijo el hombre con calma. Nunca lo fue. Yo pagué la hipoteca de esta casa durante 3 años, mintió Marco. Mi nombre está en las escrituras. El hombre le entregó el sobre. En realidad, si revisa los documentos, la casa es propiedad de The Lola Trust, una sociedad gestionada por Vanguard Holdings. Usted figuraba como ocupante permitido. A las 11 de hoy, ese permiso ha sido revocado. Marco rompió el sobre. Dentro había una orden de alejamiento, los papeles definitivos del divorcio y un aviso de desahucio inmediato. Sus pertenencias personales han sido empaquetadas y enviadas a un trastero en la carretera de Valencia, continuó el notario, señalando una llave pegada al papel. Excepto los artículos comprados con la tarjeta de empresa. Esos han sido incautados como prueba para el juicio por malversación. El peso de la soledad. Marco miró la casa por última vez. Se dio cuenta de que había sido un ocupa en su propia vida. Serafina era la dueña del techo sobre su cabeza, del coche que conducía y del trabajo que desempeñaba. Y él la había llamado inútil. ¿Dónde está ella?, preguntó Marco con la voz quebrada. ¿Dónde está mi hija? La señora Vance y su hija se dirigen ahora mismo a su residencia principal, dijo el hombre consultando su reloj. ¿Residencia principal? Esta es nuestra casa. El hombre permitió una pequeña sonrisa de lástima. Oh, no, señor Valente. Este era solo el lugar que ella mantenía para ver si usted podía ser un marido decente. La señora Vance vive en un ático de 1000 metros en el centro. Se ha ido a casa. El hombre se marchó, dejando a Marco solo en el césped mojado, abrazando una carpeta de papeles legales y sin ningún lugar a donde ir. Intentó llamar a Jessica. El número marcado no existe. Ella ya estaba buscando a su próxima víctima. Estaba solo. El ascenso final de la reina. 6 meses después, la pantalla gigante de la Plaza de Callao mostraba la portada de Forbes. El titular decía, «La titán de la tecnología. Cómo Serafina Vance convirtió la traición en miles de millones». En la foto, Serafina lucía radiante en un traje blanco, sosteniendo la mano de su hija Lola.
No se veía cansada. No se veía gorda. Se veía como una reina. Mientras tanto, en un Burger King de una estación de servicio, Marco Valente se limpiaba el sudor de la frente con el dorso de la mano. Llevaba un gorro de papel y un uniforme que le quedaba pequeño. «¡Dije que sin pepinillos!», le gritó un adolescente. «Lo siento, señor. Ahora mismo lo arreglo», murmuró Marco. Miró hacia la televisión del local. Vio a Serafina riendo en la pantalla, cerrando una gala benéfica. Ella dijo: «El éxito es la mejor venganza, pero la felicidad es el mejor éxito». Marco bajó la mirada a sus manos llenas de grasa. Había tenido el corazón de la mujer que poseía el mundo, y lo había tirado a la basura por una corbata de seda y un ego de papel. La reina oculta, el error de los 1.000 millones. Parte 5. El cierre. Había pasado un año desde que el nombre de Marco Valente fue arrastrado por el lodo de los tribunales de Madrid. El juicio por malversación y fraude fue corto. Serafina no quería un circo mediático, quería una limpieza quirúrgica. Marco, sin dinero para abogados de élite, terminó aceptando un trato. Una sentencia suspendida a cambio de la confesión total y la devolución de hasta el último céntimo de los fondos desviados. Pero la verdadera condena no fue la legal, fue la social. En Madrid, el mundo del dinero es un pañuelo, y nadie quería ser visto a menos de 100 metros de un hombre que había intentado estafar a la mujer más poderosa del país. La última cena de Marco. Era una noche de martes, la misma noche en la que Marco solía celebrar sus éxitos con champán caro. Ahora estaba sentado en una pequeña mesa de una taberna barata en el barrio de Tetuán. Delante de él, un plato de lentejas y un vaso de vino de la casa. Su móvil, un modelo antiguo con la pantalla rajada, vibró. Era una notificación de Instagram. Aunque le dolía, no podía evitar seguir la cuenta oficial de Serafina Vance. Ella acababa de publicar una foto desde su nuevo centro de investigación tecnológica en Barcelona. Lucía un vestido de seda azul cobalto y estaba rodeada de científicos de talla mundial. En el pie de foto se leía: «El futuro no se hereda, se construye. Cada pequeño paso cuenta». Marco dejó el móvil sobre la mesa. Recordó el moño desordenado de Serafina en la cocina y sintió una náusea profunda. No era hambre, era el peso insoportable de saber que él mismo había sido el arquitecto de su propia ruina. Había tenido un tesoro y lo llamó peso muerto. El destino de Jessica Sanz. ¿Y qué fue de la joven y ambiciosa Jessica? La reina de Miami nunca llegó a cruzar el Atlántico. Su reputación quedó tan manchada como la de Marco. Intentó demandar a Vanguard por despido improcedente, pero los abogados de Serafina presentaron pruebas tan contundentes de su complicidad en la falsificación de gastos que la demanda fue desestimada en 10 minutos. Hoy, Jessica trabajaba como azafata de promociones en centros comerciales, vendiendo perfumes baratos. Cada vez que veía la cara de Serafina en una revista de negocios, desviaba la mirada. El premio que creía haberle robado a Serafina resultó ser una deuda impagable. El legado de Lola. En el ático de la Plaza de España, la vida era muy distinta. Serafina estaba sentada en la alfombra, jugando con su hija Lola. La habitación estaba llena de luz y risas. Lola sostenía una pequeña tablet donde estaba aprendiendo a programar bloques básicos. ¿Ves esto, cariño?, dijo Serafina, señalando una línea de código. Esto es orden. Sin orden, nada funciona. Julián, su COO y mejor amigo, entró en la habitación con unos documentos.
Los beneficios de Novastec han subido un 40% desde la reestructuración, anunció con una sonrisa. Y el Fondo para Becas de Mujeres en Tecnología ya tiene su primera promoción. Serafina asintió, satisfecha. La gente piensa que la venganza es destruir al otro, Julián. Pero la verdadera victoria es construir algo tan grande que el otro se vuelva invisible. La conclusión final. Serafina Vance no volvió a mencionar el nombre de Marco. Él ya no era un enemigo. Era un error de juventud que ya había sido corregido. Ella aprendió que nunca debes hacerte pequeña para que otro se sienta grande. Y Marco aprendió que la persona que limpia tu casa hoy podría ser la dueña de tu destino mañana. Serafina se levantó y miró por el gran ventanal hacia el horizonte de Madrid. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un rojo fuego. Sabía que, pasara lo que pasara, ella siempre sería la dueña de su propia historia. El juego había terminado, y la reina había ganado el tablero entero. La venganza no tiene límites. Dale like si crees que Marco está jugando con fuego. La reina oculta. El error de los 1.000 millones, parte 6. El mundo creía que la historia de Marco Valente había terminado en aquella taberna de Tetuán, pero el odio es un combustible que arde incluso en el vacío. Marco no aceptaba su derrota. En su mente distorsionada, él seguía siendo el genio, y Serafina solo una ama de casa con suerte que le había robado su vida. Mientras Serafina consolidaba Vanguard Holdings como el gigante tecnológico más importante de Europa, Marco se movía en las sombras de la Deep Web. Había gastado sus últimos ahorros ilegales para contactar con un grupo de hackers mercenarios. Su plan era sencillo, pero letal. Un ataque de ransomware masivo contra los servidores de Novastec el día de la presentación mundial del nuevo algoritmo de Serafina. El regreso de la serpiente. Marco estaba escondido en un sótano húmedo en las afueras de Madrid, rodeado de pantallas baratas y restos de comida rápida. Su rostro estaba demacrado, pero sus ojos brillaban con una locura febril. «Vas a pagar, Serafina», siseaba, mientras tecleaba con furia. «Veremos si sigues siendo la titán de la tecnología cuando todo tu sistema se convierta en una pantalla negra». Lo que Marco no sabía es que la seguridad de Vanguard no era solo un software, era una red neuronal diseñada por la propia Serafina. En el momento en que el primer paquete de datos maliciosos tocó el cortafuegos de la empresa, una alarma silenciosa se activó en el ático de la Plaza de España. Serafina estaba terminando de leerle un cuento a su hija Lola, cuando su reloj inteligente vibró con una luz roja. «Julián», dijo ella al contestar, con una voz que recuperó instantáneamente su frialdad de acero. «El peso muerto está intentando hundir el barco. Activa el protocolo de rastreo inverso. Quiero la ubicación exacta de esa señal». El encuentro en el sótano. 2 horas después, la puerta del sótano de Marco no fue derribada por la policía, sino que se abrió suavemente. Marco se giró, esperando ver a sus cómplices, pero se encontró con la silueta de Serafina, escoltada por Julián, y 4 hombres de seguridad que parecían sombras de granito. «¿Serafina?» Marco retrocedió, tropezando con una maraña de cables. ¿Cómo me has encontrado?» «Marco, yo escribí el código que estás intentando romper», dijo ella, caminando entre los equipos obsoletos con una elegancia que hacía que el lugar pareciera aún más miserable. «¿Realmente pensaste que podías ganarme en mi propio juego?» Serafina se acercó a la pantalla principal. Con un par de toques, neutralizó el ataque. «Has gastado lo poco que te quedaba en un ataque que Vanguard detuvo en microsegundos».
Eres patético, Marco. Ni siquiera para ser un villano tienes talento. La última oferta del diablo. Marco cayó de rodillas, sollozando. La rabia se había convertido en desesperación pura. No tengo nada, Serafina. Por favor. Solo quería que supieras lo que se siente perderlo todo. Yo sé lo que se siente, respondió ella, inclinándose para mirarlo a los ojos. Sentí lo que era ser humillada por el hombre que amaba. Sentí lo que era que me llamaran vaga, mientras construía un futuro para nuestra hija. Pero a diferencia de ti, yo usé ese dolor para construir, no para destruir. Serafina sacó un documento de su maletín. Esto es una orden de internamiento voluntario en un centro psiquiátrico de alta seguridad. Si firmas, no presentaré cargos por este ciberataque, lo que te ahorraría 20 años de cárcel. Si no firmas, la policía está a la vuelta de la esquina. Marco miró el papel. Miró a la mujer que alguna vez despreció y que ahora sostenía su vida entera en sus manos. ¿Por qué haces esto?, preguntó él con un hilo de voz. Porque a diferencia de ti, yo sí tengo ética, sentenció Serafina. Y porque no quiero que mi hija crezca sabiendo que su padre es un criminal común. Prefiero que piense que simplemente perdiste la cabeza. Marco firmó con la mano temblorosa. Los hombres de seguridad se lo llevaron mientras él miraba hacia atrás, viendo a Serafina por última vez. Ella no lo miraba. Estaba revisando su correo, ya pensando en el próximo gran avance de su imperio. Serafina Vance demostró que no solo es la reina del mercado, sino la dueña absoluta de su pasado. El último intento de Marco de apagar su luz solo sirvió para que ella brillara con más fuerza. ¿Crees que Serafina fue demasiado clemente con Marco o hizo bien en evitar que fuera a la cárcel por el bien de su hija? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Dale like al video si disfrutaste este nuevo giro. Suscríbete y activa la campanita porque la historia aún tiene más que contar. El pasado nunca muere, solo se esconde. Dale like si crees que la verdad siempre sale a la luz. La reina oculta. El error de los 1.000 millones. Parte 7. La calma que siguió al internamiento de Marco fue solo un espejismo. Mientras Serafina Vance transformaba la silueta de Madrid con sus nuevas torres tecnológicas, una sombra del pasado cruzaba el Atlántico. En el mundo de las altas finanzas, un éxito de 1.000 millones de euros no solo atrae admiradores, sino también a tiburones que huelen la sangre desde kilómetros de distancia. Serafina estaba en su despacho privado, una habitación acristalada que flotaba sobre la Gran Vía. No había fotos de Marco, solo una imagen de su hija Lola y un cuadro abstracto que representaba el caos y el orden. Su equipo legal, liderado por el implacable Julian Vance, entró con una carpeta de color púrpura, el código para crisis de nivel estatal. Serafina, tenemos un problema en la delegación de Nueva York, dijo Julián, dejando los documentos sobre la mesa de mármol. Alguien está comprando acciones de Vanguard de forma agresiva a través de paraísos fiscales. Han logrado hacerse con el 4% en menos de 72 horas. Serafina ni siquiera levantó la vista de su tablet. Nadie puede hacer un movimiento de esa escala sin dejar huella, Julián. ¿Quién está detrás? Las firmas apuntan a The Iron Syndicate, un grupo de inversión liderado por alguien que conoces muy bien, Rodrigo de la Vega. Serafina se tensó. Rodrigo no era un extraño. Fue el mentor de Serafina en sus inicios en Londres, el hombre que le enseñó que en los negocios, el corazón es una debilidad que se paga cara. También fue el hombre que intentó robarle su primera patente antes de que ella escapara a España para empezar de cero
y ocultarse tras la fachada de una esposa tradicional con Marco. El regreso del maestro. Rodrigo de la Vega no era un mediocre como Marco. Era un genio del mal, un hombre que no gritaba ni insultaba, sino que destruía imperios con una sonrisa y una copa de vino de 1.000 euros. Su regreso significaba que la identidad secreta de Serafina ya no era un escudo. Rodrigo sabe que Marco fue mi debilidad, murmuró Serafina, levantándose para mirar hacia la ciudad. Él sabe que fingí ser una mujer común para escapar de su radar. Ahora que he salido a la luz para destruir a Marco, Rodrigo ha encontrado el rastro. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Julián. Si sigue comprando, podría forzar un asiento en la junta directiva de Vanguard. Deja que compre, respondió Serafina con una sonrisa gélida. Quiero que crea que tiene el control. Vamos a prepararle una trampa en la gala benéfica de la ópera este viernes. Si quiere jugar al maestro y la alumna, le daré la lección final. La Gala de las Máscaras. El Teatro Real de Madrid brillaba con el oro y el terciopelo de la aristocracia y la nueva burguesía tecnológica. Serafina llegó en un Rolls Royce negro azabache. Llevaba un vestido rojo carmesí, con una capa que recordaba a una armadura moderna. No era la mujer que comía cereales en chándal, era la personificación del poder español. En el salón principal, Rodrigo de la Vega la esperaba. Era un hombre de unos 50 años, con canas elegantes y una mirada que parecía calcular el precio de cada objeto que tocaba. Serafina, o debería decir, la CEO fantasma, dijo Rodrigo, besando su mano con una falsa cortesía. Has crecido mucho desde aquellos días en Londres. Engañar a un tonto como Marco Valente fue un truco barato, pero construir Vanguard, eso sí es digno de mi respeto. El respeto de un traidor no vale nada para mí, Rodrigo, respondió ella, retirando su mano con asco. Sé que estás intentando asaltar mi empresa. No es un asalto, querida. Es una recuperación de inversión. Después de todo, aprendiste todo lo que sabes de mí. Te ofrezco un trato. Fusiona Vanguard con mi sindicato. Tú te quedas con el prestigio. Yo me quedo con el control. Si te niegas, revelaré al mundo cómo conseguiste tu capital inicial. Serafina se acercó a su oído, manteniendo su sonrisa para los fotógrafos que los rodeaban. ¿Te refieres al capital que tomé prestado de tu cuenta secreta en las Islas Caimán cuando intentaste robarme mi código?, susurró ella. Adelante, Rodrigo. Cuéntale al mundo que una chica de 20 años te desplumó y no te diste cuenta hasta 3 años después. La humillación pública acabará con tu sindicato antes de que puedas decir quiebra. El juego del gato y el ratón. El rostro de Rodrigo se ensombreció. No esperaba que Serafina fuera tan directa. Él pensaba que ella aún temía al escándalo. Tienes agallas, te lo concedo, pero tengo algo que no puedes ignorar. He contactado con Marco en el centro psiquiátrico. Él está dispuesto a testificar que lo obligaste a firmar esos documentos bajo coacción. Serafina soltó una carcajada que atrajo las miradas de varios duques y empresarios. Marco no sabe ni qué día de la semana es, Rodrigo. Sus palabras contra las mías, con mis registros de malversación probados, son como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua. Pero gracias por decírmelo. Ahora sé que tengo que aumentar la seguridad de su celda. Serafina se dio la vuelta, dejando a Rodrigo solo en medio de la gala. Pero mientras caminaba hacia la salida, sintió un escalofrío. Sabía que Rodrigo era solo la punta del iceberg. Detrás de él había una red de hombres que no aceptaban que una mujer hubiera reclamado el trono que ellos creían suyo por derecho de nacimiento. Un nuevo aliado y una vieja herida. Al salir del teatro, un hombre joven, de unos 30 años, la esperaba junto a su coche. Era elegante, con un aire internacional y una cicatriz casi invisible en la ceja.
Señora Vance, dijo él, inclinando la cabeza. Mi nombre es Leandro Sterling. Soy el hermano menor de Marco. Serafina se detuvo en seco. Los Sterling eran una familia de prestigio caído, pero Leandro siempre había sido el hijo pródigo que vivía en Silicon Valley. Si vienes a pedir clemencia por tu hermano, pierdes el tiempo, espetó Serafina. No vengo por él, respondió Leandro, mirándola con una sinceridad inquietante. Vengo a advertirte. Mi hermano era un idiota, pero Rodrigo de la Vega es un monstruo, y no viene solo por tu dinero, viene por Lola. Serafina sintió que el mundo se detenía. Podían quitarle sus acciones, sus edificios y su oro, pero nadie tocaba a su hija. ¿Qué quieres a cambio de esta información, Leandro? Quiero ver a Rodrigo destruido tanto como tú. Él arruinó a mi padre antes de que Marco se volviera un corrupto. Considérame tu caballo de Troya dentro de su sindicato. Serafina miró al hermano de su exmarido. ¿Era una trampa o una alianza divina? En el juego del poder, los enemigos de tus enemigos son tus mejores amigos, hasta que dejan de serlo. La guerra por Vanguard ha comenzado. ¿Podrá Serafina confiar en Leandro o es él otro actor en el plan de Rodrigo? Dale like si quieres que Serafina destruya al Sindicato de Hierro. Comenta parte 8 para ver cómo Serafina protege a Lola y contraataca. Con los hijos no se juega. Dale like si crees que Serafina va a arrasar con todo. La reina oculta. El error de los 1.000 millones. Parte 8. La advertencia de Leandro Sterling resonó en la cabeza de Serafina como una campana de alarma. En el mundo de las altas finanzas, un hombre como Rodrigo de la Vega no juega limpio. Si no puede quebrar tu empresa, intentará quebrar tu alma. Y el alma de Serafina tenía nombre y apellido. Lola Valente Vance. Esa misma noche, Serafina no regresó a su ático. Ordenó a Julián activar el protocolo Fortaleza. En cuestión de horas, Lola fue trasladada a una propiedad secreta en los Pirineos, una villa blindada que no figuraba en ningún registro público. ¿Confías en él?, preguntó Julián, refiriéndose a Leandro, mientras revisaban las cámaras de seguridad en tiempo real. No confío en nadie que lleve el apellido Sterling, Julián, respondió Serafina, observando el mapa digital de sus activos. Pero Leandro tiene algo que Marco nunca tuvo: resentimiento inteligente. Marco era codicioso, pero Leandro fue humillado por Rodrigo hace años. El enemigo de mi enemigo es mi herramienta. Por ahora, el caballo de Troya. Leandro cumplió su palabra. 2 días después, se reunió con Serafina en un hangar privado del aeropuerto de Barajas. Le entregó un dispositivo USB encriptado con el sello del Sindicato de Hierro. Rodrigo ha estado usando una red de empresas de transporte en el puerto de Valencia para lavar el dinero con el que está comprando las acciones de Vanguard, explicó Leandro. Si logras demostrar el origen ilícito de esos fondos ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, no solo detendrás la compra, sino que su sindicato colapsará en un efecto dominó. Serafina analizó los datos. Eran pruebas de oro, pero peligrosas. Si uso esto, Rodrigo sabrá que hubo una filtración. Te matará, Leandro. Leandro sonrió con amargura, acariciándose la cicatriz de su ceja. Él ya me quitó mi futuro una vez. Prefiero morir intentando devolverle el golpe que vivir escondido en California. Pero hay algo más, Serafina. Rodrigo no solo quiere Vanguard. Ha contratado a mercenarios para vigilar cada movimiento de Lola. Él cree que la tienes en el ático de la Plaza de España. La trampa de cristal.
Serafina tomó una decisión audaz. No iba a esconderse más. Iba a usar su propia imagen como cebo. Julián, convoca una rueda de prensa mañana a las 10 a.m. en la sede de Novastec. Vamos a anunciar el lanzamiento de Vesta, nuestra nueva inteligencia artificial de seguridad nacional. Pero Serafina, eso es exponerte directamente, advirtió Julián. Exacto. Quiero que Rodrigo crea que estoy desesperada y que me estoy refugiando en el trabajo. Mientras él se concentra en mí, tú y Leandro iréis a por su centro de datos en Valencia. Al día siguiente, Serafina apareció ante los medios. Lucía un traje blanco inmaculado, el color de la paz antes de la guerra. Mientras hablaba de algoritmos y ciberseguridad, sus ojos buscaban entre la multitud. Allí estaba, al fondo, uno de los hombres de confianza de Rodrigo, grabando cada palabra. Serafina sonrió a la cámara, sabiendo que Rodrigo la estaba viendo desde su despacho. Vesta no solo protege datos, dijo ella con voz firme. Vesta detecta parásitos antes de que lleguen al sistema. Y hoy hemos detectado una infección masiva en el Sindicato de Hierro. En ese instante, las pantallas de la rueda de prensa cambiaron. No mostraban el logo de la empresa, sino los registros bancarios de Rodrigo de la Vega y sus conexiones con el narcotráfico internacional. Fue una ejecución pública en streaming mundial. El último grito del monstruo. En su mansión de Marbella, Rodrigo de la Vega vio cómo su imperio de 30 años se desintegraba en la pantalla de su televisor. Sus cuentas estaban siendo congeladas por la Interpol en tiempo real. La furia lo cegó. Tomó su teléfono y marcó el número de su jefe de seguridad. «Ahora», gritó, «entrad en el ático. Traedme a la niña. Si yo caigo, ella cae conmigo». Los hombres de Rodrigo asaltaron el ático de la Plaza de España con precisión militar. Derribaron las puertas, inutilizaron las alarmas y llegaron a la habitación infantil. Pero al abrir la puerta, no encontraron a una niña de 3 años. Encontraron a Leandro Sterling, sentado en una silla, rodeado de agentes de la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil. «Habéis llegado tarde», dijo Leandro con una sonrisa gélida. «Lola está a 500 kilómetros de aquí, y vosotros estáis bajo arresto por asalto, secuestro y terrorismo. El fin de la era de hierro». Serafina caminó por el pasillo de la sede de su empresa después de la rueda de prensa. La adrenalina estaba bajando, reemplazada por una satisfacción gélida. Julián se acercó y le dio un pulgar arriba. Rodrigo de la Vega ha sido detenido en su jet privado mientras intentaba despegar hacia Marruecos. El Sindicato de Hierro ha dejado de existir. Serafina se detuvo frente al ventanal y miró hacia el horizonte. Por fin, el aire se sentía limpio. Había destruido a Marco, el parásito, y a Rodrigo, el depredador. ¿Y Leandro?, preguntó ella. Está a salvo. La Guardia Civil le ha concedido protección de testigos. Dice que le debes una cena. Serafina soltó una risa suave. Que se conforme con una recomendación para el Consejo de Administración. No mezclo negocios con gratitud personal. Esa noche Serafina voló a los Pirineos. Al entrar en la villa, Lola corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Serafina la levantó en brazos y, por primera vez en años, el moño desordenado volvió a su cabeza mientras jugaba en el suelo con su hija. El traje de 1000 euros estaba en una silla. La Titán se había tomado un descanso para ser simplemente mamá. Sin embargo, mientras la casa estaba en paz, en una pequeña celda de alta seguridad, Marco Valente recibía una visita inesperada. Alguien que no era Serafina, ni Rodrigo, ni Leandro. Una mujer con un maletín que decía:
Tu hermano te ha traicionado, Marco. Pero yo puedo sacarte de aquí si me das lo que necesito sobre el capital secreto de Serafina. La guerra nunca termina. ¿Quién es la misteriosa mujer que visita a Marco? ¿Ha sido Leandro un traidor desde el principio? Dale like si quieres el final épico de esta saga. Comenta parte 9 para descubrir el último secreto de Serafina Vance. El final que te dejará sin aliento. Dale like si crees que Serafina es inalcanzable. La reina oculta. El error de los 1.000 millones. Parte 9. El gran final. La paz en los Pirineos duró poco. Serafina sabía que en el tablero de las altas finanzas, un rey caído es reemplazado rápidamente por un aspirante hambriento. La misteriosa mujer que visitó a Marco en la cárcel no era otra que Elena Sterling, la hermana mayor de los Sterling, una abogada brillante y fría que había permanecido en las sombras de Londres mientras sus hermanos se hundían. Elena no buscaba salvar a Marco, buscaba usar el último secreto que su hermano guardaba bajo llave, el origen del código original de Vesta. Si podía demostrar que el código fue robado o desarrollado con fondos ilícitos antes del divorcio, podría anular la propiedad de Vanguard y reclamarla para la familia Sterling. La última traición. Serafina regresó a Madrid para la junta de accionistas más importante de su vida. El ambiente era eléctrico, pero al entrar en la sala, se encontró con una sorpresa que le heló la sangre. Al lado de Elena Sterling, sentado con una sonrisa de suficiencia, estaba Leandro. ¿Leandro? Serafina se detuvo, sintiendo el peso de la decepción. Así que el caballo de Troya era para mí, no para Rodrigo. Leandro se levantó, ajustándose el traje que Serafina le había ayudado a recuperar. Lo siento, Serafina. La sangre es más espesa que el agradecimiento. Rodrigo era un obstáculo para todos, pero Vanguard pertenece a los Sterling por derecho de matrimonio. Elena ha encontrado el rastro del dinero. El capital que usaste en Londres hace 10 años salió de una cuenta que Marco y tú compartíais. Eso convierte a Vanguard en un activo matrimonial no declarado. Serafina caminó hacia la cabecera de la mesa. Su paso era lento, deliberado. No parecía una mujer derrotada. Parecía una diosa observando a hormigas intentando mover una montaña. «Es curioso que menciones ese dinero, Elena», dijo Serafina, mirando a la abogada. «Marco siempre pensó que él me mantenía. Siempre pensó que yo era el ancla inútil. Pero, ¿sabéis por qué nunca pudo encontrar el rastro de esos fondos?» Serafina abrió su maletín y sacó un documento amarillento, protegido por una funda de cristal. «Este es el registro de la herencia de mi abuela en Suiza. El dinero que usé en Londres nunca fue de Marco. Fue un fideicomiso ciego que se activó el día que cumplí 21 años. Marco fue quien, sin saberlo, depositó sus ahorros ilegales en mi cuenta para intentar evadir impuestos, pensando que yo era demasiado tonta para darme cuenta. El jaque mate definitivo». Serafina proyectó un documento en la pantalla gigante de la sala. «He pasado los últimos 3 meses esperando este movimiento, Elena. Sabía que Leandro no podía resistirse a la oportunidad de recuperar el estatus de su familia. Por eso, dejé que robara esos datos». Las pantallas mostraron un registro de transferencias. Lo que Leandro me entregó como pruebas contra Rodrigo era en realidad una trampa. Cada vez que accedíais a esos archivos desde vuestros servidores en Londres, activabais un protocolo de transferencia de deuda. En este momento, la familia Sterling no es dueña de Vanguard. Es dueña de una deuda de 1.200 millones de euros
que Vanguard acaba de ejecutar. El rostro de Elena se volvió cenicizo. Leandro se desplomó en su silla, dándose cuenta de que había sido jugado por una mente infinitamente superior a la suya. Marco fue un error de juventud, sentenció Serafina. Rodrigo fue un desafío profesional. Pero vosotros sois simplemente una decepción. Julián, llama a seguridad. Los tres de Sterling tienen un vuelo de regreso a la insignificancia que no pueden permitirse perder. El sol. De la victoria. 1 hora después, Serafina estaba sola en su despacho. Julián entró con 2 copas de cristal y una botella de vino que valía más que el Porsche que Marco tanto amaba. Se ha acabado, Serafina. Los Sterling están en la ruina absoluta. Marco nunca saldrá de ese centro, y Rodrigo pasará el resto de sus días en una prisión de alta seguridad. Serafina tomó la copa, pero no brindó. Miró hacia la Castellana, donde las luces de Madrid empezaban a encenderse. No se trata de ganar, Julián. Se trata de ser libre. Durante años, me hice pequeña para que un hombre se sintiera grande. Me escondí para que un depredador no me encontrara. Hoy, por fin, puedo ser yo misma. Serafina se quitó los zapatos de tacón y se sentó en su sillón de cuero, suspirando. Sacó su teléfono y vio un video que la niñera le había enviado. Lola estaba riendo mientras corría por el jardín. Julián, dijo ella, ven de la torre de Novastec. No quiero nada que me recuerde a esa vida. Vamos a construir un campus tecnológico en el campo, rodeado de árboles. Quiero que Lola crezca viendo que el poder no es cristal y acero, sino libertad y naturaleza. Epílogo. El último viaje. Serafina Vance, la mujer que fue llamada gorda, vaga e inútil, cerró su portátil. Salió del edificio por la puerta principal, sin escoltas, camuflada entre la multitud de trabajadores que terminaban su jornada. Caminó 2 manzanas y se detuvo en una parada. Un autobús de la línea 27 se detuvo frente a ella. Serafina subió. Pagó su billete y se sentó junto a la ventana. Miró su reflejo en el cristal. Ya no era la mujer cansada del microondas. Era una mujer que había conquistado sus miedos y al mundo entero. Serafina sonrió. Ya no comía cereales en chándal por necesidad, sino por elección. Y mientras el autobús avanzaba por el centro de Madrid, ella supo que el trato de la década no fue la compra de Novastec, sino la recuperación de su propia alma. Serafina Vance demostró que nunca debes subestimar a la persona que guarda silencio, porque el silencio no es vacío. Es el rugido de un imperio que está esperando el momento perfecto para nacer. Gracias por acompañarnos en esta increíble saga de 9 partes. Hemos alcanzado el límite de la justicia y el karma. ¿Qué te ha parecido el destino final de Serafina? ¿Te gustaría una nueva historia con un comienzo igual de impactante? Dale like al video, suscríbete y comenta logrado si disfrutaste cada carácter de esta historia. Aquí tienes las lecciones de vida extraídas de la historia de Serafina Vance, redactadas en un español elegante y profundo, ideales para cerrar con broche de oro este relato. Lecciones de vida. El despertar de la reina. 1. Nunca te hagas pequeña para que otro se sienta grande. Serafina cometió el error de intentar encogerse para que Marco no se sintiera inferior. La lección es clara. Si tienes que apagar tu luz para que alguien más pueda brillar, estás en el lugar equivocado. Una relación verdadera debe potenciarte, no obligarte a esconder tu grandeza por miedo al ego ajeno. 2. El silencio es el arma de los inteligentes. El ruido es el refugio de los débiles. Mientras Marco se dedicaba a gritar, presumir e insultar,
Serafina construía un imperio en absoluto silencio. Su silencio no era sumisión, era estrategia. La mejor venganza no es una discusión, es alcanzar un nivel de éxito tan alto que tus enemigos pierdan el derecho incluso a dirigirte la palabra. 3. Jamás juzgues un libro por su cubierta, ni a una mujer por su chándal. Marco solo vio el cansancio y la ropa descuidada de Serafina, sin imaginar que detrás de esa fachada estaba la mente que controlaba miles de millones de euros. La lección para los arrogantes. La persona que menosprecias hoy podría ser la que tenga las llaves de tu futuro mañana. 4. El valor real reside en el saber, no en el tener. Marco tenía coches y relojes de lujo, pero todo era una fachada sostenida por deudas y mentiras. Cuando llegó la tormenta, lo perdió todo. Serafina, incluso viajando en autobús, seguía siendo una multimillonaria, porque su riqueza estaba en su cerebro y en su código. El dinero se puede confiscar, pero el talento y el conocimiento son inalienables. 5. La traición es un hábito, no un accidente. Las historias de Leandro y Jessica nos enseñan que aquellos que traicionan a otros para unirse a ti, te traicionarán a ti cuando encuentren a alguien más poderoso. Serafina fue brillante al no confiar en quienes basan su lealtad en la conveniencia. En el poder, la confianza es un lujo que se debe pagar con pruebas, no con palabras. 6. El éxito es la mejor venganza, pero la paz es el trofeo definitivo. Al final, Serafina no eligió seguir castigando a Marco para siempre. Eligió vender la torre de los recuerdos dolorosos para construir un futuro verde y tranquilo para su hija. El propósito de vencer a tus enemigos no es convertirte en un monstruo como ellos, sino ganar la libertad de vivir la vida bajo tus propios términos. No dejes que el mundo te diga quién eres. Demuestra al mundo de lo que eres capaz mientras guardas silencio.